Hola a todos, ¿qué tal? Y muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista en la cual tocaremos en profundidad un tema de enorme importancia para nuestro país. Tengo el gusto de contar con la compañía de doña Gloria Navas, diputada de la Asamblea Legislativa, parte fundamental de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la preside en este momento, una destacada penalista, también con mucha experiencia, no solo litigando, sino también como funcionaria judicial que fue durante muchos años, principalmente en la defensa pública. En fin, una persona que sin duda alguna maneja muy, pero muy bien el tema que vamos a conversar en esta entrevista. Así que muchas gracias, doña Gloria, por aceptar nuestra invitación para hablar unos minutos aquí en profundidad. Yo soy la agradecida porque estos temas son de la mayor importancia, están en la picota nacional a nivel de Asamblea Legislativa, de la opinión pública, y yo creo que sí vale la pena explicarle a la gente y someterla a discusión pública también. Doña Gloria, hay muchos temas con los cuales podríamos hablar durante horas en el tema de seguridad ciudadana, pero quisiera que nos enfocáramos en uno en particular. Un proyecto de ley que busca reformar o modificar la forma en cómo se dicta la prisión preventiva en nuestro país. Me gustaría tal vez que en unos pocos minutos nos explicara en qué consiste esa modificación que se plantea. Básicamente hay que comprender la tramitología que se le está dando a este proyecto. En primer lugar, nació en la mesa de trabajo integrada por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En esa mesa de trabajo está el fiscal general, el fiscal subrogante, está el director del organismo de investigación judicial, hay 2 funcionarios del Poder Ejecutivo y también participa algunos de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, entre ellos quienes hablan. De tal manera que de ahí es donde surge este proyecto de ley. Este proyecto de ley también pasa por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y ahí también fue examinado, tiene un informe positivo y ya va para el plenario legislativo. Se hace la consulta a la Corte manifiesta cuál es su opinión y nos señala algunos puntos, pero ahí es donde estamos, y lo más importante de esto es que hay algunas transformaciones en las cuales se puede dictar la prisión preventiva con mayores elementos de juicio, pero siempre respetando el debido proceso. ¿Cuál es el cambio más importante o los cambios más importantes que se plantean en este proyecto? Yo diría que de los cambios más importantes que hay, y permítame que haga la consulta aquí, está en el inciso D del artículo 239, en la cual se dice que exista peligro para la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad. ¿Ese término comunidad no existe actualmente en la legislación? No, en legislación sí, en lo que se refiere a la prisión preventiva expresamente no. ¿Qué es lo que se busca al incluir comunidad en ese artículo? Es importantísimo considerar que para efectos de estas reformas tenemos que partir de que el tejido social ha cambiado. El Poder Legislativo a la hora de dictar una ley es ajustar el ordenamiento jurídico a las realidades sociales que son cambiantes. Las leyes normalmente van atrás de la realidad social. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Una situación tremenda con la seguridad jurídica del país. Tenemos el crimen organizado invadiendo nuestra nación. Tenemos el problema de los sicarios. Tenemos el problema del corredor y todo el tráfico de drogas que se está haciendo, no solo cocaína, sino ahora fentanilo, marihuana, etcétera, etcétera. Y hay una violencia tremenda que también el mismo poder ciudadano indica y tiene la sensación que se les deja a las personas libres muy fácilmente o que es mucho garantismo el que tenemos. Eso es un tema social que es propio de la Asamblea Legislativa y del trabajo legislativo
muy distinto a como piensa un juez, muy distinto a como piensa un litigante, muy distinto a como piensa un miembro de la Sala Constitucional y también de los tribunales. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que es correcto, pienso que hay que hacer cambios, que es necesario hacer esos cambios para ajustarlos al ataque que debemos hacer legislativamente contra ese tipo de delincuencia. O sea, que es correcta, dice usted, esa percepción de la ciudadanía de que con mucha ligereza o con mucha facilidad quedan algunas personas libres cuando deberían estar en prisión. No necesariamente es en todos los casos, no, esa percepción también se vuelve subjetiva o cómo se da la noticia y eso es lo que siente. Lo que sí es objetivo, aparte de lo subjetivo, de lo objetivo y lo objetivo es que tenemos un panorama diferente en lo que es la violencia nacional. Eso es real, la cantidad de homicidios que tenemos, la forma en que participan jóvenes en esos homicidios, la cantidad de droga que se decomisa, que sale por fuera de los diferentes lugares que están conectados con el agua en Costa Rica. Es decir, el panorama social objetivo del país ha cambiado. La legislación tiene que cambiar y uno de los temas importantes es el tema de la prisión preventiva en ciertos tipos de delitos que son los que más se agravan y que se describen en este proyecto de ley. Voy a leer el artículo 239 del proyecto. Dice que el tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado siempre que concurran las siguientes circunstancias y da una lista ahí de circunstancias, pero en el inciso D dice existe peligro para la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad. O sea que cuando exista peligro para la comunidad y el juez lo determine así, valore la prisión preventiva. Ha habido un cuestionamiento acerca de parte de algunas voces que estudian el derecho penal que dicen que ese término comunidad está un poco difuso, que no se dice claramente qué debe entenderse por comunidad y qué es lo que se busca con incluir el término comunidad en ese proyecto, en ese artículo. Eso no es nada nuevo y hay que entenderlo por eso le digo yo que el tejido social ha cambiado y que la legislación aquí ido variando. En primer lugar, hay otras normas dentro del derecho penal que hablan de la seguridad ciudadana, que es parte, yo podría haber cambiado seguridad ciudadana por comunidad y son los mismos términos porque se entienda un conglomerado social. Voy a ponerle un ejemplo, el caso de esos disparos de sicarios que matan a una persona, lo dejan como un colador frente a una escuela, sale herido una estudiante, sale heridas las madres, salen totalmente llenas de pánico las maestras. Esos casos donde se altera, además de los heridos o el muerto que está ahí, se altera el sentimiento nacional, el sentimiento del barrio, el sentimiento de la ciudadanía. Esos son diferentes tipos de acciones delictivas colectivas que están en Costa Rica ya haciendo sufrir a la población. Eso hay que sancionarlo. Eso en una prisión preventiva tiene que tomarse en cuenta. Si usted ve, Rodolfo, y eso es importante, vea que el 239 y el 239 en el inicio, en el epígrafe, están iguales. La legislación vigente y la dice la vigente y este proyecto. En la frase segunda dice el tribunal ordenará la prisión preventiva. Y el otro dice ordenará la prisión preventiva. Están iguales. Lo que está cambiando aquí es el concepto de qué es lo que es ofendido, qué es lo que se pone en peligro. En primer lugar hay que entender que es una medida cautelar, no es una sentencia, es cautelar para proteger el proceso, para proteger a los testigos, para proteger a la ciudadanía, de tal manera que yo no veo ningún problema en que incluyamos esos conceptos que son novedosos a los efectos de cómo sancionar en este momento, pero no una sanción penal en el sentido de una condenatoria, es prevención, cómo asegurar que esa persona o ese grupo que está siendo imputado de delitos esté guardado en un centro carcelario por los periodos que la ley establece. Hay un cambio
totalmente en la concepción que tiene que darse y no es irrespetar, porque hay otra normativa ahí, otros delitos en el Código Penal que hablan de la seguridad ciudadana y todo eso. Esos conceptos no son abstractos porque en este momento son aterrizados. ¿Quién es el que sale asustado? Los niños de una escuela, un barrio determinado. Limón, ¿qué es lo que está pasando ahí? No estuvo parqueado el OIJ un mes deteniendo gente y durante ese mes que estuvieron ahí no cometieron delitos. Eso quiere decir que la actitud policial y la forma de perseguir el delito cambia y tenemos que cambiar porque si no entonces estamos manos arriba. Para ver si le entiendo, entonces ese cambio en el artículo 239 del Código Procesal Penal lo que busca es que cuando una persona genere miedo con su actuar en la comunidad, Pánico, asuste terrorismo, a la gente y se suspendan clases, por decirlo de alguna manera, si ocurre una balacera o un hecho de sangre frente a una escuela, si la gente no se sienta segura y no quiera salir de su casa porque le da miedo que ocurra algo. Bajo estas circunstancias es que ustedes consideran que tiene que ser un elemento más que se tome por parte del juzgador para dictar prisión preventiva. Sí, claro, y el juez tiene que fundar la resolución, ¿verdad? El epígrafe del 239 dice, ordenará la prisión cuando concurran las siguientes circunstancias, y después el 239 bis dice, previa valoración y resolución fundada. ¿Qué quiere decir? Que el juez tiene que dar las razones por qué dicta la prisión preventiva. No puede ser arbitrario. Sí. Aparte que tiene recurso de apelación también. Eso me lleva a otro cuestionamiento porque alguna gente ha señalado que eso casi que se convierte en una prisión preventiva que debe dictar el juzgador de manera automática. No, no es automática. Ellos dicen que la forma en cómo está redactado, que ordenará la prisión preventiva, implica que casi que nada más el juzgador va a tener que hacer un check y listo. No, así no es. Basta con que diga resolución fundada. ¿Qué quiere decir una resolución fundada? Tiene que ver un análisis de lógica, de reglas de experiencia, de razonabilidad, de elementos de juicio, si es una pena de prisión la que tiene el delito. Es decir, hay una gran cantidad de circunstancias que ahí mismo se enumeran, que ya están y otros que se repiten, igual al estado actual de la legislación, para darle las armas al juez para fundar una resolución. Una resolución fundada tiene que ser aterrizada, con argumentos y derivada también, en el sentido que tiene que derivar de los elementos de juicio que presenta el Ministerio Público, principalmente en conjunto con la policía en la investigación. ¿Por qué usted lo vamos a meter a la cárcel preventivamente? Porque usted puede ser una amenaza si estuviera en libertad. ¿Por qué razón su delito es tan grave? Y si tomamos en cuenta las penas, por ejemplo, del crimen organizado, son penas que llegan hasta los 20 años. Razonablemente, si usted va a ser condenado eventualmente por una pena de 20 años, va a descontar pena. Eso es un elemento de juicio que tiene que considerarse. ¿Cuántas personas participaron? ¿Es una organización? Eso se toma en cuenta. ¿Tiene un trabajo? ¿Tiene una residencia fija? ¿Tiene pasaporte? ¿Cuántas veces ha salido del país? Es decir, todas esas circunstancias se analizan en una audiencia oral y hay discusión de la defensa, de tal manera que yo no sé por qué se asustan los jueces en este momento. Hay recurso. O sea, debe entenderse que no es que el juez está obligado a resolver de esa manera con la prisión preventiva en estos casos, porque usted insiste que dice previa valoración y resolución fundada. Sí, con solo eso, ese es el criterio fundado, lo que tiene que ser razonado, con elementos de juicio objetivos también, de carácter subjetivo, la forma en que se comete el delito, el resultado de estos delitos, cuántos son los ofendidos, todo eso tiene que tomarse en cuenta para una prisión preventiva. Y si es insuficiente, bueno,
se presenta una apelación y el tribunal va a resolver. Ahí hay un chequeo sobre la resolución fundada. Si la resolución no es fundada, no es razonada, no se ajusta a temas de razonabilidad, de inteligencia, de conclusión lógica, pues entonces se revoca o se sustituye a la prisión preventiva según los casos. Yo no veo cuál es el peligro. Aquí se está respetando el debido proceso. Ahora bien, pero entonces, ¿qué aporta ese cambio? Porque realmente hoy en día, previa valoración y resolución fundada, el tribunal valora, como dice el artículo del proyecto, cuando exista la probabilidad de que una persona cometió o participó en la comisión de un hecho delictivo. El delito esté sancionado con pena de prisión y se cumpla el presupuesto establecido en el artículo 37 de la Constitución Política. O sea, realmente el cambio es, si hay una valoración previa y una resolución fundada, como ocurre ahora, este artículo no cambia nada la situación actual. No, práctica, sí cambia. ¿Pero sí, en qué? Sí cambia porque incluye un elemento de terror, porque estos delitos ya rayan en el terrorismo, ya no es delincuencia convencional. Y los que están criticando eso, ese montón de colegas, que lo digo con todo respeto, son personas muy preparadas, pero están en la academia o están litigando en la defensa, tienen intereses muy particulares en la defensa, pero para eso tienen el debido proceso. Pero aquí en el inciso D, por ejemplo, se habla, dice, de trata, delincuencia organizada, delitos relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales, actividad conexas, y agrega homicidio, el homicidio simple, el homicidio calificado, delitos sexuales contra personas menores de edad y delitos les comedia la utilización de armas de fuego. En estos casos está dando situaciones de agravación porque estamos pensando en crimen organizado. Pero doña Gloria, hoy se puede dictar prisión preventiva a estas personas, hoy en día. Entonces, si se puede presentar en estos momentos, entonces, ¿qué es el problema que tienen con eso? Por eso lo que quiero decir es que hoy, si un juez valora y encuentra que en delincuencia organizada hay delitos relacionados con tráfico de drogas, por decirlo de alguna manera, o de estupefacientes, ya hoy se puede dictar la prisión, queda a criterio del juez previa valoración. Entonces, en pocas palabras, el artículo no me aporta en estos momentos. A ver, sí aporta porque es un paso más adelante a que como legisladores entienda la población que hay una reacción porque el tipo de delincuencia que tenemos en estos tiempos produce terror. Ahí hay una diferencia, porque ya el terrorismo como tal es delito. Y estos elementos de terror están siendo incorporados dentro de esos conceptos. Pero que no se diga que es automática, eso es la crítica que yo estoy rechazando. Automática no es porque se necesita una resolución fundada. O sea, el espíritu del legislador en este proyecto no es, para que me quede claro, el espíritu del legislador no es que una vez que se apruebe, en caso de que se apruebe este proyecto, le llega un caso de estos a un juez, el juez no tenga que inmediatamente dictar la prisión preventiva, sino que tiene que valorar y podría no dictarla, de hecho. Eventualmente, lo que pasa es que son para delitos graves, contemplando delitos más graves. Pero por eso podría inclusive no dictarla. Podría decir que no. Por lo que usted me está diciendo, el juez no está atado de manos para dictar necesariamente siempre una prisión preventiva en ese escenario. No, tiene que razonar siempre, tiene recursos para ambos lados. ¿En qué sentido digo yo ambos lados? Porque si lo dejan en libertad, el Ministerio Público puede apelarlo. Si se dicta una prisión preventiva, la defensa podría apelar y decir, póngame una fianza al superior. Pueden cambiarla. Lo que estamos nosotros es sensibilizando a los jueces para que tengan mucho cuidado a la hora de aplicar y no aplicar la prisión preventiva cuando estamos enfrente de este tipo de delincuencias serias, organizadas,
transnacionales o delitos muy violentos. Eso tiene que tomarse en cuenta porque ya no es el delincuente único que llega a cometer el hecho, es que viene con toda una historia detrás. Es crimen organizado, es crimen que no es simplemente muy serio o muy grave, sino que viene con una colectividad delincuencial detrás. Y eso es lo que nos está matando en Costa Rica en este momento, porque eso es lo que está contaminando toda la sociedad, a los jóvenes, y viendo nosotros que los principales sicarios son muchachos de 16 años. Eso es un problema también que tiene que ver con la prevención, pero yo no veo ningún problema a ese nivel en la afirmación, porque ese es el ataque, que eso que está haciendo es que es una prisión automática. No es cierto, no es automática en la medida que siempre tiene que haber una resolución fundada. Y el otro argumento que señala la Corte es que afecta a la organización de la Corte, pero no nos han dicho en qué afecta a la organización de la Corte. Y afectar a la organización de la Corte puede ser un montón de cosas, porque van a necesitar más jueces, porque van a necesitar más fiscales o más policías. Eso es otra cosa. Y en esos casos se necesitan 38 votos. Ahí está el control de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sí, pasarlo con 38 votos. Doña Gloria, muchísimas gracias por atendernos unos minutos para hablar de este tema tan importante y que estoy seguro, conforme vaya avanzando la discusión en la Asamblea Legislativa, va a tener más protagonismo este tipo de conversaciones. Muchas gracias. A la orden. Bien, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos.